aprovecho para continuar con la brillante exposición de José Luis en relación a Corea. Entonces vamos a hablar de Corea en particular, pero vamos a retrotraernos en la historia, porque con la voluntad de hablar del sector siderúrgico y del acero, pues vamos a ver para cuando Corea empezó a invertir en este sector, cuando empezó a desarrollar una política industrial intensiva, por qué, cómo lo hizo y pues cuál es la voluntad de hacer esto en este sector en particular. Lo aprovecho enlazando el caso histórico de Corea con una crítica que había al comienzo de este foro, cuando se hablaba de crecimientos del 4% como si fueran poco menos que estrambóticos, imposibles. Bueno, cuando empieza la política industrial en Corea de manera intensiva, se plantean crecimientos del 7.1%. 7.1% no es casualidad, es lo que te permite duplicar tu ingreso nacional en 10 años. Y esta era una voluntad política, duplicar el ingreso nacional en 10 años. Claro, cuando uno hace la comparación histórica, siempre se resaltan las imposibilidades de hacer dicha comparación ante lo que ocurría en los años 60, y desde luego las diferencias son muchas, pero yo les animo a que vean ustedes cuáles fueron las reacciones de Estados Unidos en el momento que Corea planteó crecimientos del 7.1% porque estaba creciendo al 2%. Y entonces decían, bueno, es que ustedes no pueden crecer al 7, esto es imposible, intenten crecer al 2.5. Y verán que algunas de las críticas que se hacían en ese momento son muy reveladoras de planteamientos imposibilistas actuales. La motivación de hablar de Corea no es una discusión histórica en el vacío, es también discutir algunas de las características del modelo asiático de desarrollo y es también discutir algunas de las características de política industrial que se pueden aplicar en México o en cualquier país. Gracias, José Luis. En efecto, entonces, les hablaba un poco del caso metal mecánico, pero para 20 minutos pues me voy a conformar con hablar un poco del caso de la siderurgia. Aunque la importancia de la siderurgia tiene que ver en su encadenamiento con la industria metalmecánica. El hecho de que hablemos de la importancia de esta industria tiene que ver con su capacidad de encadenamiento con otras industrias. No es que haya nada mágico en los metales. Tiene que ver con su posicionamiento en una red productiva. Y lo voy a mencionar ahora con un paper teórico que salió el año pasado y que ha tenido una gran influencia. Este tipo de posición justifica una intervención pública. Entonces, fundamentalmente, en esta exposición voy a hablar del caso coreano, pero me voy a permitir, además de la referencia del caso teórico, dos salvedades. Una es de la Unión Europea, porque a veces olvidamos cómo fue el nacimiento de la Unión Europea y ahora que está poniendo en peligro, pero pues tiene importancia recordarlo. Y si me da tiempo, una pequeña anécdota etimológica que tiene que ver con el caso del acero. Primero de todo, razones teóricas para una posible intervención en una industria siderúrgica. Cuando digo una posible intervención, digo bajo los diferentes esquemas un apoyo público a este tipo de industria. Bueno, a veces se ha hablado y tiene que ver con una característica propia de la industria siderúrgica. Bueno, es una gran empresa, requiere grandes inversiones y puede verse afectada por restricciones financieras a esas grandes inversiones y a los grandes periodos de maduración que exigen este tipo de industrias. No estoy refiriéndome a ninguna cosa extraña, me estoy refiriendo a justificaciones que ha tenido y sigue teniendo en todos los estados a la hora de financiar infraestructura en cualquier país bajo estos mismos razonamientos. Pero fundamentalmente, y porque se ha mencionado mucho y el profesor Romero y Gaspar, cuando han presentado antes, se estaban refiriendo a esto, la motivación de los encadenamientos productivos es vital. El año pasado salió un paper teórico que explica cómo simplemente el posicionamiento en una red de producción maximiza a las empresas, aumenta a las empresas proveedoras de insumos los efectos de ineficiencias que pueda haber en un conjunto de mercados. Entonces, este paper teórico es muy interesante porque, sin suponer diferencias entre sectores, el simple posicionamiento hace que
las ineficiencias existentes en todos los sectores se maximicen en aquellos que son proveedores de insumos. ¿Esto qué justifica? Pues que la intervención pública ha de ser mayor por la existencia de una ineficiencia mayor en esos proveedores de insumos. Entonces, lo que voy a hablar ahora de empresa siderúrgica puede ser mencionado de igual manera a una empresa energética, bajo justificaciones teóricas muy similares. Y no es extraño que el tipo de políticas que se ha fundamentado en caso de una y de otra pues vayan en la misma línea. Entonces, antes de hablar del caso coreano, pues como íbamos a hablar de acero, pues no podía no mencionar el caso de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, creada en 1950, y sí, en 1950, 7 años antes del Tratado de Roma con el que se crea la Unión Europea, los inicios de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Ahora, cuando se reinterpreta la Comunidad Económica del Acero y del Carbón, incluso he visto interpretaciones en relación a un mercado común del carbón y el acero, pero nada más alejado de la realidad. O sea, Alemania Occidental está ocupada por las potencias aliadas, en particular el Ruhr y el Saar están ocupados primero por Estados Unidos y después por Francia, y pues hay una preocupación francesa de qué va a pasar con una competencia brutal, una capacidad competitiva, unas ventajas competitivas, como diríamos ahora, o ventajas comparativas brutales de Alemania en el sector. ¿Por qué hablamos del carbón y el acero? Porque el carbón es insumo del acero, porque la ventaja de Alemania en el acero está fundamentada con una disposición muy superior en términos de carbón, que es en ese momento el fundamental insumo energético. Bueno, esta comunidad es la formación de un acuerdo oligopólico. De un acuerdo oligopólico porque Francia teme la destrucción de su industria siderúrgica y, en consecuencia, la dependencia de su industria manufacturera de la provisión y un control mucho mayor de la industria alemana siderúrgica en ese momento. Y en particular, y no es menor en el contexto posbélico de la industria armamentística. ¿Vale? Entonces, nacimiento de la Unión Europea, resumiendo, acuerdo oligopólico para preservar en cada una de las naciones las respectivas fortalezas en industria siderúrgica. Retomando lo que comentaba José Luis de cuándo empieza la política industrial en Corea, mencionar que la situación de Corea en 1961, cuando toma el poder Park Chung-hee, militar, es que Corea es un país sin futuro. Es un país que ha sido colonizado por Japón de 1910 a 1945. Algunos hablan de la industria japonesa. Bueno, la industria japonesa se queda al norte de la división de Corea, la división de Corea en el paralelo 48, ya después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en el primer momento por la Unión Soviética, luego la Unión Soviética se retira. Pero entonces el sur de primeras es fundamentalmente agrícola. El sur tiene arroz y la industria y la mayor industria exportadora en ese momento es pesquera. Entonces se pueden hacer la idea de la situación del país. Después de la guerra de Corea se hace todavía más evidente que sin la intervención de Estados Unidos, pues el país, y me refiero a Corea como Corea del Sur o República de Corea, pues hubiese desaparecido y invadido por el norte, que tenía mayor capacidad industrial, y pues en ese momento su presupuesto, su balanza comercial negativa depende totalmente de la ayuda exterior de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente a través de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y de Estados Unidos de manera directa. ¿Vale? Entonces es un país que sobrevive por un interés geopolítico por las ayudas de Estados Unidos. Bueno, los coreanos apuestan por la industrialización y no con la particular ayuda en esta apuesta de parte de Estados Unidos, que la critica mucho, como una forma de obtener autonomía, de que el país tenga una posibilidad de futuro, porque pues, esas ayudas veían que no terminaron tan pronto como temían, pero
pero temían que pudieran terminar mucho antes. Entonces, desde inicios de 1960, con la llegada de Park Chung-hee, Corea busca establecer una industria siderúrgica que ofrezca eslabonamientos productivos a otras industrias, en particular, por ejemplo, la automotriz, que es un caballo de batalla del régimen de Park. Pero faltan dos cosas. Falta financiación para una industria con las exigencias de inversión como la siderúrgica, y falta tecnología. Entonces, hacemos referencia a algunos de los factores en que comentaba José Luis ahora. México también está en una situación muy desventajosa. Bueno, ante esto se solicita financiación al Banco Mundial, al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Por parte de los dos se niega. Y es curioso la respuesta del Banco Mundial en 1964, porque la negativa a ofrecer ninguna financiación para la creación de este tipo de industrias a Corea es: ustedes no tienen ninguna ventaja comparativa en el ámbito siderúrgico, es una inversión muy riesgosa. En otras palabras, casi les estaban diciendo: ustedes dedíquense a producir arroz, y o si quieren de manera no tan exagerada, limítanse a producir las industrias ligeras que están produciendo en este momento, que es lo que se había creado en la década de los 50, algunas industrias ligeras, textiles, calzado, con una gran participación de mano de obra. Ustedes quédense ahí, esas son sus ventajas comparativas, no hagan nada nuevo porque no son sus ventajas comparativas. Bueno, en 1965, Corea, de manera muy pragmática, firma el restablecimiento de relaciones con Japón. Y esta es clave para el nacimiento de la industria siderúrgica coreana. Porque de manera muy pragmática, no olvidemos la colonización desde 1910 a 1945 de Japón en Corea, y la subyugación de la población, de la humillación de la población, que tienen no lo diría nada más su referencia simbólica, pero maximizando el significado de la palabra simbolismo, pues tienen su caso más grave con las mujeres de Solaz. Entonces, la humillación coreana por parte de Japón es total. Y Japón, Corea, apenas 20 años después de la finalización de la guerra, está dispuesta a llegar a un tratado de paz con Japón. Todavía a día de hoy, la reacción de la ciudadanía coreana ante estos episodios históricos ante Japón es muy contraria, es muy emocional. Entonces, imagínense el costo político de firmar este tratado en ese momento. Es muy alto. ¿A cambio de qué lo hacen? Bueno, a cambio de lo que nos faltaba: financiación y tecnología. ¿Qué piden? Que las compensaciones por la ocupación japonesa, que se cifran en este momento en $800 millones de la época, con una distribución de 300 en ayudas directas, 200 en préstamos de bajo interés, 300 en inversiones de capital, pero a través de esto se canaliza también tecnología para las industrias que quiere potenciar Corea. En particular, 119 millones se destinan a la compañía Pohang de hierro y acero, POSCO, en lo que se crea la primera gran industria siderúrgica pública del país. Vamos a dar un poco de POSCO. Lo primero que quiero que se fijen es la relación de años, porque estamos hablando de objetivos de industrialización, de crecer al 5%, y yo no sé si hay alguien que espera que ya en 2020 vayamos a tener crecimientos del 5% y todo el país vaya a ser exitoso y todos empecemos a cobrar el doble, los salarios se multiplican. Esto no ocurrió así. Digo, si se fijan ya el planteamiento de la inversión del tratado entre Corea y Japón desde 1965, bueno, en 1968 se crea POSCO. Y hasta 1973 no termina la primera fase de Pohang. Entonces, hasta 1973 no se empieza a producir acero. Bueno, las siguientes fases se aceleran mucho más. 2, 3 y 4 se empiezan a terminar los años siguientes, pero la aceleración es continua. En 1981 se planifica una segunda planta en Gwangyang. La relación es tal que el planteamiento japonés había sido que
que el objetivo coreano debía ser una producción de 2,6 millones de toneladas. Para 1983 ya se llega a la capacidad de producción de 9 millones de toneladas. Se aprueba la ley de promoción acelera. ¿Qué permite esto? Capitales de bajo costo, bajo precio en electricidad, descuentos en transporte ferroviario, limitación de importaciones, y a partir sobre todo de la década de los 70, con una gran voluntad del gobierno por impulsar la industrialización química y pesada, un gran apoyo a este tipo de industrias, sí, un apoyo vertical, selección de industrias en función, en este caso, de su situación en el mercado. Voy a irme a las razones que permitieron este tipo de esquemas público-privados en Japón. En primer caso, había una voluntad presidencial, una voluntad del Ejecutivo para no ceder a las presiones extranjeras, que en este caso existían, para no inducir este tipo de industrialización. En el caso, Estados Unidos no era favorable a este tipo de industrias y no la apoyó con financiamiento, pero había una voluntad política. Se tomaron decisiones rápido y respondiendo a los intereses estratégicos de la industria, no tanto a los intereses políticos. En ese sentido no había interferencia política, y no todo era color de rosa. O sea, de hecho, la situación sindical de los trabajadores era muy perjudicial. Para avanzar con esas fases de construcción, estos periodos de construcción de cada una de las fases, para cumplirlas antes del tiempo planificado, se mandaban miles y miles de trabajadores bajo condiciones que no eran particularmente buenas. El Estado presionó muy fuerte para que hubiera una incorporación de tecnología. De hecho, si vemos el pago de royalties en cada una de las fases de la planta de Pohang, se va reduciendo. Al principio se pagan muchos royalties porque se está importando tecnología extranjera, pero en cada uno de los acuerdos pues se trata de que la adquisición de esta tecnología sea mayor. Se provee infraestructura, se sitúan las plantas donde tienen ventajas dentro de lo que se supone, en este caso en la costa, para que los costes de transporte sean inferiores. Y se hace un acompañamiento de la capacidad de oferta con la capacidad de demanda de una economía coreana que va creciendo. En 1973 apenas se utilizaba el 57% de la capacidad que para ese momento estaba instalada en Pohang. En el 78 ya se utiliza el 99% de una capacidad creciente. Recordemos que se están creando las diferentes fases. Pero esto va más. Los años posteriores se llega a superar más del 100% de la capacidad diseñada. ¿Por qué? Porque se van incorporando novedades operacionales y tecnológicas. Es decir, hay una ambición continua de mejora, ¿no? Incrementos en el gasto de I+D. Nótese, por ejemplo, que los porcentajes son superiores sobre beneficios, que también son superiores. Entonces, tenemos crecimientos en varios grados. Cualificación del personal. Aquí, por no entrar en detalles, nada más quisiera remarcar una cosa. Corea no empieza a crecer en los años 60 con muchísimos ingenieros, sino que hay un acompañamiento en cada fase de la industrialización con lo que esta industrialización va exigiendo. Entonces, no es que de primeras necesitaran imitar la política educativa de Estados Unidos y ya tiene que tener doctores en ingeniería y crear patentes en el grado base. Primero imitaba, hacía un aprendizaje de lo imitado y después empezaba a crear en cada uno de los desarrollos. Bueno, POSCO a día de hoy sigue siendo una empresa muy eficiente. Ya no, tiene una participación pública, pero ya se considera una empresa privada y de hecho es la sexta empresa productora en volumen. Y ha recibido varios premios por su nivel de eficiencia. Se destaca como una empresa particularmente eficiente en el uso de energía, que en ese momento además y sigue siendo un problema para Corea porque tiene que importar gran parte de sus requerimientos energéticos. Esto no es una historia particular de una empresa, esto es un caso de algo que se dio en todo el sector en Corea, pero quería que se fijaran en las medidas particulares. Y para finalizar, por la exigencia de tiempo, nada más
una anécdota etimológica para aquellos de ustedes que les gusta el fútbol, y hoy que hablamos del acero. En España, cuando un equipo gana la liga antes de la última jornada, se dice que canta el alirón. El alirón, por referencia etimológica, se fijarán que es Al-Irón, pues es una de las ciudades industriales siderúrgicas con inversión inglesa. Cuando se encontraba una veta de hierro puro, el inversor inglés, el gestor inglés, que es el que mandaba, ponía en la veta All Iron. Cuando ponía All Iron, todo el pueblo celebraba que con toda la alegría, comparable a cómo celebran actualmente con la alegría de la victoria del equipo local, porque pues eso no solo era un beneficio de la empresa inglesa, sino que subían los salarios, sino que las tiendas de la esquina también empezaban a vender más, y todos los encadenamientos productivos relacionados con esas empresas festejaban que a todos les iba mejor. Pues eso sería lo que tendríamos que conseguir también en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berasaluce. Muy interesante todas sus observaciones sobre el crecimiento económico, industrial de Corea. Es muy interesante posiblemente pensar en cómo podemos copiar el chaebol, el sistema corporativo estatal, muy incrustado en el sistema industrial que los ha ayudado, o el Keiretsu, que es japonés. Y el chaebol es una consecuencia del Keiretsu, ¿no? Porque los japoneses colonizaron Corea y los coreanos siempre han querido superarlos. Entonces se sienten como nosotros nos sentimos respecto a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, muy interesante toda la ponencia histórica. Yo